Estamos en contacto con Nicolás Schmidt, es docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, integrante de este observatorio. Primero que nada, Nicolás, bienvenido, muchas gracias por aceptar este contacto con Arriba Gente. Buenas, bien. Muchas gracias Humberto y Lorena, y saludo. Bien, Nicolás, A la distancia. no sé si la palabra miedo, respeto, realmente la podemos manejar como tal. Simplemente yo decía, es totalmente subjetivo, es una percepción que de ninguna manera uno puede tener una percepción de su entorno, de su alrededor, pero es absolutamente ínfimo. Pero sí creo que cuando hablamos de ese relajamiento que hemos tenido frente a la pandemia, es porque por lo menos o nos cansamos o nos acostumbramos o efectivamente le perdimos el miedo al COVID-19. Bueno, mira, a ver, hay varios elementos que vos nombrás que pueden ser analizados de esa manera, pero si nosotros miramos todo, llevamos un año de pandemia, y si miramos todo el trayecto que hemos recorrido, podemos encontrar, comparando los distintos momentos por los que pasamos, encontrar una suerte de métrica en la cual compararnos y ver si efectivamente la situación de hoy es distinta a la anterior y dónde puede estar la explicación a una pregunta legítima como la que estás formulando vos, Humberto. Nosotros a principios de la pandemia, allá por marzo del año pasado, nos vimos en una situación en la cual el miedo estaba bastante presente y en los informes que elaboramos desde OSEC para el GACH, así lo mostramos. El miedo estaba asociado básicamente a cuestiones de incertidumbre sobre lo que era este virus y en la manera en la cual se iba a desplegar en los distintos países. Y nosotros teníamos un espejo, que el espejo ese era nuestras comunidades más entrañables, con las que teníamos más contactos, que es España e Italia. Y en ese entonces, la pandemia, esos países vivieron una pandemia que fue letal en ese entonces. Entonces, eso permitió que la población, en conjunto con medidas vinculantes por parte del Estado, que fueron bastante fuertes, allá por abril, no sé si ustedes lo recordarán, que vimos una suerte de cuarentena, no obligatoria, pero cuarentena en los hechos, con una fuerte presencia del Estado, en el sentido de cerrar distintos ámbitos de la sociedad y del mercado, permitieron explicar básicamente que el miedo también era un factor que permitía como adherirse fácilmente a esas medidas. Ahora, la clave del éxito por las cuales nosotros atravesamos esos primeros meses de pandemia, que básicamente nos permitieron ganar tiempo, le han llamado algunos, pero básicamente tener una gestión adecuada de la pandemia hasta octubre, digamos, está basada básicamente en lo que nosotros en esos informes, que el público puede leerlos en distintos portales web, que ya están disponibles, está basada básicamente en lo que nosotros llamamos un stock de resiliencia. ¿Qué es ese stock de resiliencia? Es decir, nosotros veníamos de una situación, o sea, el Estado y la sociedad tenían una situación en la cual permitía afrontar en mejor medida en comparación con países de la región y el mundo, shocks externos como los de una pandemia. ¿Bien? Entonces, eso fue una de las cosas que nos permitió atravesar exitosamente la pandemia. Es decir, teníamos niveles de pobreza que estaban bajando, teníamos hogares con necesidades básicas insatisfechas en valores bastante bajos. Es decir, teníamos un sistema de seguridad social bastante extendido, con el seguro de desempleo bastante extendido, un proceso de formalización de los trabajadores también bastante extendido. Eso permitió que atravesáramos una pandemia en los primeros meses con un stock bastante interesante. No es lo mismo el quedarte en casa de aquel entonces, en un escenario en donde la pobreza es cerca del 10%, por independencia de cómo lo midamos, o sea, pero a los efectos de hacer la comparación y sin entrar a politizar el asunto, que no es lo mismo atravesar una situación de cuarentena o de
pseudo cuarentena o quédate en casa en un escenario de un país con una pobreza del 10% que un escenario con un país con 30, 40%. Ahí está, Nicolás. Esto claramente genera una... Justamente te quería hacer esa consulta. Según el trabajo que ustedes han hecho, el 71% de la población uruguaya se vio económicamente afectada por la pandemia. ¿Este cambio de actitud tiene que ver con eso y con, digamos, una disminución de ese stock resiliente que ustedes mencionaban? Bueno, claro, a ver, como cualquier stock, el stock se consume en un momento, ¿sí? Y obviamente el consumo de ese stock es desigual, se distribuye de manera desigual en la población. Es decir, hay las poblaciones más vulnerables y las poblaciones menos vulnerables. Ahora, nosotros en el marco también de este observatorio que asesora el GACH, se generó también una encuesta que salió, se terminó de hacer hace unas 2 semanas, en el que justamente una de las preguntas era básicamente los efectos de la pandemia en las familias y en los hogares. Que es ese dato que tú traes a colación, Lorena, que es algo así como 7 de cada 10 hogares, personas, manifestaron haberse visto afectado por la pandemia en términos económicos, ¿sí? Y hay datos más interesantes aún en relación a eso, que de ese porcentaje de población que se vio afectada, el 90%, un poco más del 90%, tuvo que reducir sus gastos corrientes. 2 de cada 10 de esos tuvieron que vender pertenencias. Es decir, efectivamente la pandemia generó y genera un impacto que es bien fuerte, y lo sustantivo acá es que ese impacto es importante analizarlo porque es un impacto que se produce de manera desigual. Es decir, no es lo mismo el impacto en poblaciones menos vulnerables que en poblaciones más vulnerables, ¿sí? Y eso es bien importante a la hora de cuando el gobierno o cuando se toman medidas o se exhortan a tomar ciertas medidas. Es decir, no es lo mismo cerrar la presencialidad de las escuelas que cerrar los bares, por ejemplo. Es decir, tienen los mecanismos de compensación para paliar los efectos dañinos de esos cierres son distintos, ¿sí? Y eso es bien relevante. ¿Por qué? Porque a su vez tampoco se distribuye de la misma manera. Entonces, cuando el GACH y toda la comunidad científica sostienen, por ejemplo, por traer un ejemplo que está asociado a la conferencia de ayer, las escuelas es lo último que se cierra y es lo primero que se abre, hace básicamente referencia a eso, a que los mecanismos de compensación del daño por sacar a los niños de la escuela son mucho mayores que los mecanismos de compensación que podemos encontrar para cerrar bares o actividades de esparcimiento no deportivas, por ejemplo. Los anuncios entonces hechos en el día de ayer no van en dirección a esto que tú decías. Bueno, a ver, no sé si es que no van en dirección. A ver, las medidas que el gobierno adoptó en el día de ayer son medidas que intentan mitigar un poco la movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en esos informes lo vimos claramente. La movilidad está fuertemente asociada a los casos positivos que tenemos y por ende las muertes, ¿sí? Por tanto, reducir la movilidad tiene un impacto sobre los casos positivos y las muertes. El tema es el cómo es ese impacto, ¿sí? Y desde qué punto nosotros establecemos medidas para reducir esa movilidad, ¿sí? No es lo mismo reducir la movilidad cuando yo tengo 200, 300 o 1000 casos por día que cuando tengo cerca de 2000 o 3000 casos por día, ¿sí? El efecto que yo puedo esperar es distinto, ¿sí? Nosotros vivimos una situación parecida a la que vamos a tener a partir del día de hoy con las medidas que tomó el gobierno, que fue diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado, nosotros veníamos con niveles de casos positivos crecientes día a día y teníamos un pronóstico hacia fines de diciembre de entre 1000 y 1500 casos diarios, ¿sí? Por suerte eso no sucedió, pero a lo que voy es, la analogía está en el siguiente punto. Nosotros en diciembre suceden 2 cosas que suceden estacionalmente todos los años, que es que los niños
y los jóvenes se van de las escuelas y de los liceos y comienzan las licencias, ¿sí? Eso el gobierno sabía y todos sabemos que eso iba a generar una suerte de compresión en Montevideo, que era uno de los puntos calientes de la epidemia, de la pandemia. Entonces, eso es similar a lo que vamos a vivir ahora. O sea, estamos previos a la Semana de Turismo y sacamos a los niños de la escuela, ¿sí? y a los jóvenes de los liceos. La diferencia de dónde está es que nosotros en diciembre podíamos enfrentar, producto de efectos estacionales, cambios a la movilidad mucho más bruscos, porque partíamos de un piso mucho más bajo. Hoy estamos en un piso mucho más alto y vamos a estar por menos tiempo en esa suerte de estacionalidad, llamémosle. No sé si me explico. Sí. Entonces, los efectos que se pueden esperar son más efectos que podríamos decir de mesetear la curva para intentar no saturar el sistema de salud, antes que de repente esperar una bajada brusca de los casos positivos. Cuando digo una bajada brusca, es una bajada que nos permita de alguna manera volver a controlar el hilo epidemiológico. Ustedes recuerden que cuando nosotros insistimos sobre la positividad, ¿qué es la positividad? La positividad es la relación de la cantidad de testeados en relación de los positivos, ¿sí? Y una persona tiene más o menos unos 20, 25 contactos, ¿sí? Y si nosotros hoy tenemos 1.800 casos positivos y estamos testeando 15.000, haciendo cuentas, claramente se está subtesteando un montón de población a la que no se está llegando y que efectivamente puede estar teniendo el virus y lo está transmitiendo. Entonces, ahí es donde es relevante tener el hilo epidemiológico para saber a qué personas en cuarentenar, a qué personas frenar, a qué personas pararles por la movilidad o testear y que transcurran la enfermedad con la asistencia. Nicolás, ¿hasta dónde podría llegar a estar influyendo en el comportamiento que podamos tener de aquí en más, pese a las medidas adoptadas por el gobierno? Es decir, pese a que las medidas transmitidas ayer nos hacen ver a quienes de repente no lo habían visto aún la gravedad de la situación, pero ¿en cuánto puede influir esa suerte de exitismo que genera la llegada de la vacuna y el buen plan de vacunación que se viene desarrollando con un Uruguay que rápidamente va ascendiendo en el continente americano en cuanto al porcentaje de población que tiene vacunada? Esto es como cuando un partido ya se viene ganando por goleada y entonces la hinchada unos cuantos minutos antes empieza a festejar el campeonato. Por hacer un paralelismo con el fútbol, ¿puede haber un comportamiento en el que también de aquí en más, en la medida que la vacunación sea un éxito, haya un porcentaje de la población que diga, bueno, esto si no se resuelve la semana que viene será dentro de 2 semanas y si no el mes que viene? Sí, efectivamente. Ese tipo de fenómenos ocurren y parte también de la explicación de por qué la situación se empezó a agravar en octubre y en noviembre, tiene parte de esa aplicación. Que es decir, bueno, una suerte como de confianza. Es decir, bueno, efectivamente los mecanismos que se implementaron y las medidas que se tomaron están siendo exitosas, entonces continuemos por el mismo camino. ¿Cuál es el asunto principal acá? Que nosotros somos cientistas sociales y trabajamos con datos agregados a partir de decisiones individuales, ¿sí? Es decir, las decisiones de la gente en sí misma, cuando uno dice, bueno, ya bajó la guardia, o es egoísta, o ese tipo de adjetivos, a los efectos de poder comparar en el largo plazo con otros países, es poco relevante ese tipo de acotaciones. Ahora, obviamente, tanto la medida como las medidas de vacunación y el proceso de vacunación en curso, como medidas exitosas o una suerte de consideración de que los efectos de la pandemia no están siendo tan duros en Uruguay, o no estaban siendo tan duros en Uruguay, genera una suerte de relajamiento de las medidas que uno puede tomar. ¿Cuáles son esas medidas que uno puede tomar y que están al alcance? Y bueno, básicamente son las medidas que ya todos conocemos y que se denominan las medidas no farmacológicas,
que son el uso de tapaboca, mantenerte en tu burbuja, el distanciamiento social, etcétera. Ahora, obviamente, esa relajación de las medidas no es solamente una cuestión de egoísmo individual, sino que muchas de las personas que hoy relajan medidas, básicamente están inmersas en estructuras que los llevan a tomar decisiones que, si pudieran no tomarlas, no las tomarían de repente. Por ejemplo, ir a trabajar, por ejemplo, tener la posibilidad de teletrabajar y no tener la posibilidad de teletrabajar y que deban ir al trabajo y que en el trabajo no tengan las medidas adecuadas para mantener este tipo de medidas que son recomendadas. Entonces, ahí es donde se generan este tipo de problemas. Es decir, es difícil separar si es un efecto estrictamente individual o es un efecto de la estructura de incentivos en las cuales las personas se mueven para tomar ciertas decisiones. Es decir, uno podría de repente decir, bueno, yo no quiero ir a trabajar porque en mi trabajo las medidas no se aplican de manera correcta. Ahora, esa decisión de no ir a trabajar no es desigual, o sea, no es unidireccional. Claro. Entonces, ahí es donde las medidas del Estado, y el Estado es donde tiene que, básicamente, regular ese tipo de comportamientos. Y regular ese tipo de comportamientos, básicamente, implica, saber dónde cerrar ciertos ámbitos de trabajo, saber dónde fiscalizar, saber dónde... Y esa tarea, que es la tarea, básicamente, que hacen los políticos, saber cómo tomar ese tipo de decisiones, es una tarea bien compleja, o sea, no es fácil. Sin duda. Nicolás, ya tenemos que cerrar. Brevemente, ¿cómo va a continuar el trabajo del Observatorio Socioeconómico y Comportamental que genera estos insumos para el GACH? Bueno, nosotros ahora, seguramente entre esta semana y la semana que viene, va a salir un tercer informe que básicamente aporta un poco de evidencia sobre cómo podrían paliarse distintas medidas de reducción de la movilidad y cómo atender a sectores que efectivamente están más golpeados que otros en esta pandemia y con las medidas que los gobiernos pueden tomar en general. Esto va a estar saliendo en breve. Y después también tenemos en curso varias encuestas que nosotros hacemos de opinión pública para ir midiendo efectivamente cómo es el riesgo que la gente percibe en relación a la pandemia, y también ahora que tenemos el proceso de vacunación, cómo es la adherencia a este proceso de vacunación también. Bien, muchísimas gracias. Otros aspectos que seguimos. Muchísimas gracias por este contacto, Nicolás. Cerramos entonces aquí la entrevista con Nicolás Schmidt, docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales, integrante del Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH.